8 de la mañana, 24 minutos. Vamos a conversar en este momento con el ingeniero Santiago León, actual ministro de la Producción, pero igual partícipe de las negociaciones con la Unión Europea, acaba de regresar de Bruselas. Hay un concepto, ingeniero, que quisiera previamente preguntarle a usted la diferencia, para que nuestros amigos oyentes tengan el contexto, antes de entrar efectivamente a hablar sobre la posición de las negociaciones, la opinión del presidente, lo que opina la Unión Europea, que le han respondido. ¿Cuál es la diferencia entre un tratado de libre comercio que ya Perú y Colombia pondrían en vigencia a partir de mayo del año 2013 y la propuesta ecuatoriana de un acuerdo comercial de desarrollo? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto poder compartir estos micrófonos con ustedes y con los queridos oyentes. Y creo que está bien, debemos empezar por un inicio, como se dice. ¿Qué es un tratado de libre comercio y por qué el Ecuador, y como gobierno hemos dicho, no lo vamos a firmar, al menos mientras dure este gobierno, no vamos a firmar un tratado de libre comercio? El tratado de libre comercio es dos países, nos ponemos de acuerdo y decimos, yo te voy a vender todos mis productos sin ningún y tú los tienes que dejar ingresar a tu país sin ningún tipo de impuestos, y yo te voy a comprar todos tus productos y tampoco te voy a cobrar impuestos. Punto. Eso es el tratado de libre comercio. Vamos a vendernos productos, yo te vendo los míos, tú me vendes los tuyos, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de restricción. No reconozco si yo soy más desarrollado o tú eres menos desarrollado, simplemente comercio puro. ¿Por qué el Ecuador no está en contra de eso? Y pongamos un ejemplo, digamos que firmaríamos un tratado de libre comercio al estilo que propone Estados Unidos y hubiéramos firmado con Estados Unidos. Estados Unidos es un país mucho más grande, con un nivel de desarrollo totalmente diferente al ecuatoriano. Es fácil pensar que, por ejemplo, cómo producen pollos allá, la producción avícola, mayor productividad, menores costos, e incluso a veces hay productos hasta subsidiados, etcétera. ¿Qué pasaría? Estaríamos importando una enorme cantidad de pollo mucho más barato que las que producen los avícolas ecuatorianos. ¿Qué pasaría con los avícolas ecuatorianos? Quebrarían, generaría desempleo, generaría pobreza. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que vamos a importar pollos más baratos, y de eso no se trata el desarrollo, de eso no se trata el comercio, y por ende sería perjudicial. Y ese tipo de acuerdos comerciales, o ese tipo denominados tratados de libre comercio o TLCs, el Ecuador no va a firmar. ¿Qué es lo que propone el Ecuador? ¿O cuál es la diferencia? En el Ecuador nosotros tenemos lineamientos básicos para negociar y lo hemos denominado Acuerdo Comercial para el Desarrollo. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿O qué es el Acuerdo Comercial para el Desarrollo? Es algo que recoge tres aspectos. Primero, el comercial. Un acuerdo comercial sí, porque efectivamente necesitamos mercados donde colocar nuestros productos, nuestro banano, nuestras flores, nuestro atún y más adelante incluso productos industrializados, etcétera. Necesitamos mercados, pero este acuerdo comercial o este aspecto comercial debe reconocer las asimetrías, debe reconocer los diferentes niveles de desarrollo que tiene un bloque o en este caso el bloque de la Unión Europea y el Ecuador. ¿Cómo se reconocen estas diferencias? Por ejemplo, se da un trato de nación menos favorecida, diciendo los productos ecuatorianos pueden ingresar inmediatamente con el 0%. Los productos del otro bloque van a ingresar al 0%, pero de una manera paulatina, 3, 5, 7 años, etcétera. Es decir, hay mecanismos incluso dentro de la misma OMC que permite dar un trato diferenciado, reconocer esas asimetrías. Ese es el primer aspecto, el comercial. El segundo aspecto es el diálogo político. ¿A qué nos referimos con diálogo político? No solo hablemos de comercio, hablemos de otros temas fundamentales, como son los derechos humanos, como son la migración, cómo se tratan los migrantes, cómo son el medio ambiente, cómo se tratan las inversiones, si las inversiones tienen supremacía sobre el ser humano, o es el ser humano que tiene supremacía en las políticas públicas. Es decir, temas fundamentales que también sin miedo hay que sentarse a conversar, no importa el tamaño del país que tengamos. Y el tercer aspecto es el tema de cooperación. ¿Qué tipo de cooperación busca el Ecuador? No buscamos que nos regalen una cantidad de dinero para hacer estudios o para construir una carretera. Eso no necesitamos, eso ya el gobierno lo está haciendo bastante bien con los propios recursos de los ecuatorianos. Necesitamos una cooperación que se enfoque en la transferencia de tecnología, que nos transfieran conocimiento, que por ejemplo nuestros estudiantes puedan irse a estudiar a las mejores universidades del otro país, que haya un intercambio cultural, haya un intercambio de avances tecnológicos para justamente alcanzar mejores niveles de desarrollo. Con dinero no lo vamos a alcanzar, lo vamos a alcanzar con conocimiento, con
con tecnología. Entonces, estos tres aspectos son las líneas bases de negociación que tenemos con el Ecuador. De nuevo, el aspecto comercial, reconociendo diferencias y asimetrías, diálogo político y temas de cooperación. Ese es el acuerdo comercial de desarrollo que proponemos como Ecuador, que, como lo he explicado, dista totalmente y absolutamente de un TLC, que un TLC no es lo que va a firmar el Ecuador. Ya, con estas tres condiciones, es obvio que una negociación así sería muy favorable para el Ecuador, es decir, lo comercial, pero también con lo humano y la cooperación tecnológica. Sin embargo, ya Perú y Colombia aceptaron la negociación con la Unión Europea y a partir de mayo próximo comenzará ya a ponerse en vigencia. Ha dicho la Unión Europea que no va a incluir a Ecuador de alguna forma en las negociaciones con algo especial diferente a Perú y Colombia, sino que debería ser muy similar a lo de Perú y Colombia. ¿Ha cambiado esa posición europea luego de la visita suya a Bruselas? Una vez más, ¿no? Tenemos estos lineamientos y con estos lineamientos es que fuimos a Europa, es decir, a ver, nosotros queremos este tipo de acuerdo comercial. La Unión Europea dice, jurídicamente yo tengo este marco, ¿no? Para nosotros se llama un acuerdo multipartes. De hecho, esto también es interesante. La Unión Europea tampoco lo llama Tratado de Libre Comercio, lo que ha firmado con... Multipartes. Ellos lo llaman acuerdo multipartes. Entonces, dentro de este acuerdo multipartes, el Ecuador dice, a ver, ¿están dispuestos a reconocer las asimetrías del Ecuador? ¿Están dispuestos a reconocer esas especificidades, esas particularidades dentro de este acuerdo multipartes? Y la Unión Europea dice, sí, estamos dispuestos. Reconocemos que hay un nivel de desarrollo diferente. ¿Están dispuestos a conversar de estos temas de medio ambiente, de temas de derechos humanos, temas de migración? Sí, estamos dispuestos a conversar. ¿Ven a cooperación como nosotros la vemos? Sí, la vemos de igual manera. Entonces, podemos llegar a un acuerdo dentro de ese marco jurídico que ellos tienen. Obviamente, ellos tienen un marco jurídico que nos dicen, es nuestro marco jurídico, tenemos cierta flexibilidad para firmar algo específico con Ecuador, sí, pero este es nuestro marco jurídico. Nosotros decimos, está bien, si ese es su marco jurídico, así como que esperamos y queremos, y va a ser así, que la Unión Europea va a respetar nuestra Constitución, nosotros también tenemos que respetar los marcos jurídicos que ellos tienen para moverse. Dentro de esos marcos jurídicos de ambas partes, con nuestras flexibilidades, podemos llegar a ponernos de acuerdo en estos aspectos. Nos respondieron que sí. Entonces, obviamente, en esas condiciones es más que bienvenido un acuerdo comercial, como se denomine, acuerdo multipartes, acuerdo comercial para el desarrollo, lo que sea. Sí. Yo creo que con esa respuesta, primero que abre la posibilidad de una negociación flexibilizada con Ecuador, pero también respetar lo que ellos ya han firmado con Perú y Colombia, con lo cual no crearía conflictos o estar revisando tratados que ya han firmado. Sin embargo, yo quisiera que nos explique lo siguiente. En economía se estudia la especialización, es decir, ¿para qué soy bueno yo y para qué es bueno la otra parte? Entonces vamos a complementarnos. Usted puso un ejemplo muy práctico, el tema de la cría de pollos. Si nosotros pudiéramos importar pollo de Estados Unidos, vendría de mayor calidad, se dice, y con mejor precio. Entonces beneficiaríamos al consumidor. Nosotros decimos no, pero eso perjudicaría a quienes, con todo respeto, actualmente están criando pollos y comercializando pollo. Pero ¿qué tal si ese recurso humano, tecnológico y financiero que hoy día se dedica para una actividad que no puede ser inclusive tan productiva como la que pueda tener nuestro socio comercial, más bien la destináramos a algo en donde sí somos productivos? Por ejemplo, los chilenos dijeron, somos productivos en vinos, en uvas, en manzanas, qué sé yo, y por ahí comenzaron a desarrollar más industrias y comenzaron a exportar al mundo entero con quienes han firmado tratados de libre comercio y de cuales supuestamente van a importar todo lo que no sea productivo en el país. ¿Cuál es la diferencia entre un Chile y un Ecuador para mirarlo de esa manera? Sí, a ver, son los conceptos básicos de la teoría económica. Eso nos hablaba Adam Smith y David Ricardo, justamente. Así es, compartimos, de acuerdo. Sí, totalmente. Pero eso en la parte teórica hay realidades que no reconoce. Incluso en la parte teórica, porque en la parte teórica cuando nos daban estos ejemplos de especialidad y que en el caso, digamos, con Estados Unidos, es verdad, nosotros, ¿qué tal si importamos importamos de Estados Unidos el pollo y le vendemos y banano, por ejemplo, o le vendemos chancho o carne de cerdo, si aquí tenemos mejor cerdo que en Estados Unidos, para poner cerdo, un caso, ¿verdad? Entonces, claro, le vendemos cerdo, entonces todos salimos contentos porque al final del día va a haber mucho más pollo y mucho más cerdo y los dos países van a estar contentos. Esa era la teoría. Y teoría que es real, sin embargo, no reconoce ciertas realidades. Como por ejemplo, en esas teorías decían, simplemente movemos todos los factores de producción, movemos el capital, que los inversionistas, etcétera, movemos la mano de obra
y movemos los productos. Y ahí está justamente la dificultad y por qué los TLC no terminan resultando positivos para los países en vías de desarrollo, porque no se permite mover la mano de obra. Sería ideal si llegamos a ese ejemplo en que intercambiamos pollos y chanchos, pero si la gente que produce pollo aquí se puede ir fácilmente a producir el pollo en Estados Unidos, donde puede aprender la tecnología. No, pero se queda en el Ecuador produciendo cerdos. Pero es que en la práctica no es tan fácil. Bueno, quizás entre pollo y cerdo... claro, hay una cercanía. Pero si hablamos de pollo y por último, ganado. Ecuador, Estados Unidos es deficitario en carne de vaca, ¿no? O de toro. Pero lo importa de Argentina, lo importa de Uruguay. Ecuador también podría decir, yo, por la zona del Pacífico, abastecer a San Francisco, a Los Ángeles. Es decir, hay otras alternativas. Correcto, podría, pero no son temas de impacto inmediato. Y hasta eso, claro, eso sí. No son de inmediato. Entonces, hasta eso ya han quebrado todos los que hicieron pollos y ya se han muerto de hambre. Pero planificadamente no necesaria es la quiebra. Es que justamente por eso, ¿no? Y ahí está lo fundamental. Justamente cuando nosotros hablamos de un acuerdo comercial para el desarrollo, es eso. Hay que poner plazos. Hay que poner plazos. De acuerdo. Hay que hacer transferencia de tecnología para también adquirir conocimiento. Hay que buscar productos complementarios. Es decir, no es de la noche a la mañana libre comercio y no. Pueda. Hay acuerdos, Chile también lo hizo paulatinamente, México también lo hizo con plazos, ya porque hay que fortalecer la industria o la producción nacional. No, totalmente de acuerdo. Entonces, justamente esas son las bases del acuerdo comercial para el desarrollo, justamente lo que usted está mencionando. Vamos a libre comercio, sí, vamos a intercambiar productos, sí, pero poniéndonos plazos, que hay una cooperación tecnológica, pongámonos de acuerdo también en estos temas de migración. Mira, yo creo que y sin obviamente cada país toma sus decisiones y sin ánimo de criticar a ningún país en particular, pero tomemos el ejemplo del tipo de acuerdo comercial o tratado de libre comercio que firmó Estados Unidos con México. Ellos solo incluyeron el tema comercial. ¿Qué pasó? Hubo una gran producción o algunos productos mexicanos que sí ingresaron sin impuestos a Estados Unidos y crecieron fuertemente, pero hay otra gran cantidad de productores que quebró totalmente. ¿Qué trataban de hacer esos pequeños productores que quebraron y que se sumieron en la pobreza? Tratar de irse a Estados Unidos. ¿Y cuál fue el diálogo político en ese tema? Que era acuerdo básico de migración. No hubo en lo absoluto. Lo que hubo por parte de Estados Unidos es construir una muralla para que los mexicanos no se pasen. Sí, creo que se precipitaron, eran otros tiempos también, y es cierto, yo creo que esos ejemplos hay que tomarlos en consideración y por aprovecharlos. Supuesto, hay que aprender de las realidades de nuestros países. Y un país en vías de desarrollo no se puede dar el lujo de firmar un tratado de libre comercio así. Pero lo importante es sentarse a negociar. Totalmente, considerando todos estos aspectos que hemos conversado, insisto, creo que en ese sentido podemos llegar a tener un acuerdo muy positivo, un acuerdo que beneficie al ciudadano y sobre todo que reconozca el modelo de desarrollo del Ecuador, que es un modelo diferente, nosotros le llamamos la etieconomía, en el cual centramos el desarrollo económico en el ciudadano, en el bienestar del ecuatoriano. ¿Usted considera que el marco jurídico a través del cual se va a negociar con la Unión Europea está incluyendo este tipo de aspiraciones ecuatorianas? Totalmente, si no estaríamos dispuestos a firmar, porque si no sí sería un tratado de libre comercio. Están dispuestos a reconocer este modelo de desarrollo, esta constitución, nuestra constitución y todos estos aspectos que son para nosotros fundamentales. Bien, esto sería entonces una excelente noticia. Yo tengo algunos otros temas relacionados con la parte de negociación, Orlando. Sí, yo quisiera insistir en un hecho que apareció en Diario La República el viernes último, en el sentido de que fuentes de la Comisión Europea han asegurado que no están dispuestos a tramitar con Ecuador ninguna forma de tratado comercial que no sea como el rubricado con Colombia y Perú, y hacen un llamado para que Ecuador y Bolivia se sumen a esos acuerdos ya suscritos. Correcto. A ver, y yo creo que, y valga la pena reconocer, ha habido desinformación de lado y lado, y quizás esto se presta a confusiones, y por eso justamente es que la comisión que fuimos a la Unión Europea es del más alto nivel, con el canciller, yo como presidente del COMEX también, y fuimos recibidos de la misma manera por los altos funcionarios de la Unión Europea, justamente para aclarar este tipo de aspectos. Y lo importante aquí aclarar es, ellos lo que dicen es, nosotros tenemos un acuerdo multiparte firmado con Colombia y Perú, ese es nuestro marco jurídico, ¿verdad? Al ser nuestro marco jurídico es por donde podemos encaminar la negociación, pero estamos dispuestos a reconocer dentro de este mismo marco jurídico, tenemos la flexibilidad de hacerlo, las particularidades, las especificidades del Ecuador.
Entonces, perfecto, obviamente nosotros respetuosos de su marco jurídico, también respetuosos de nuestra Constitución, si nos enmarcamos y podemos negociar dentro de este marco, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Dentro de las propuestas que han planteado en el tema del diálogo político, usted también habla de las inversiones que deberían de realizarse, ¿verdad?, de parte y parte. ¿De qué manera esto podría de alguna forma entorpecer la negociación, el diálogo que se está abriendo con la Unión Europea, cuando el presidente Correa el sábado pasado ha anunciado que con el respeto a las instituciones españolas y a la soberanía española van a ir a todas las instancias que sean necesarias para denunciar el atentado a los derechos humanos que se ha hecho con los créditos entregados a ecuatorianos residentes en España por esto de la compra de viviendas, por ejemplo? Justamente una de las cosas que se incluye en diálogo político son estas. ¿Sabes qué? Sentémonos a conversar sobre los derechos humanos. ¿Por qué no? Así como la Unión Europea o cualquier otro país pueda tener preguntas sobre cómo se respetan o cómo se tratan los derechos humanos en el país, nosotros también tenemos el derecho de cuestionar y preguntar cómo se tratan los derechos humanos, en este caso en España, porque la verdad es que la manera en que cómo se tratan los créditos hipotecarios en España son bastante draconianos, decimos, son bastante fuertes, que da a entender que mucho más importante es el capital que la vida de las personas. Y eso obviamente nos preocupa, y con todo el derecho del mundo estamos tratando de conversar este tema y haremos lo que esté dentro de nuestras manos para ayudar no solo a los ecuatorianos, sino al ser humano en general. Pero ahí ese aspecto está en base, la ley de finanzas allá en España, en base a lo que la Constitución española ha aprobado y permite. En todo caso, también aquí hay una referencia a lo que estamos tratando nosotros con la Unión Europea en general. Ellos tienen su marco jurídico. El tiempo pasa. Acá en Ecuador necesitamos desarrollar la industria, necesitamos la inversión, necesitamos erradicar la pobreza, generar empleo. Si los estados europeos no aceptan, son 27 países, esta aspiración muy humanista del gobierno ecuatoriano, vamos a seguir como estamos, sin tratados de negociación o de desarrollo, como usted lo plantea. No, en lo absoluto. A ver, son cosas independientes. Yo creo que son temas que hay que sentarse a conversar, sí, pero son independientes a un acuerdo comercial. Obviamente, a lo mejor, y aquí hay que ser muy sinceros, a nosotros no nos gusta esa parte de la legislación española. Seguramente habrá parte de nuestra legislación que a los españoles o a los europeos tampoco les va a gustar, y no podemos pretender que se cambien las legislaciones para sentarnos a firmar un acuerdo. Obviamente eso no funciona de esa manera. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que hay que respetar las dos partes, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con el fondo de cada una de las legislaciones. Sí, porque aquí hay algo de fondo, y en esto me gustaría no solo conocer su opinión, ingeniero Santiago León, sino también la coordinación que tiene el equipo de negociación y las guías que seguramente ha fijado el presidente de la República. Perú y Colombia quieren hacer lo que ya hizo Chile, con todos los problemas que trajo los primeros años la aplicación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no solo con la Unión Europea. Es cierto que la economía tiene que reajustarse, y estoy de acuerdo con usted, esto no se le hace de la noche a la mañana, hay que planificarlo. Pero ellos dijeron, vamos a la apertura y luego solucionamos los problemas internos, pero vamos a generar empleo, vamos a generar que los agricultores puedan destinar sus cultivos no solo al arroz, al banano, sino a otros productos que demanda Estados Unidos y Europa. El hecho de ser humanistas, con lo cual compartimos, no nos va a seguir atrasando y dejando que el bus del desarrollo de otros países continúe. Y por querer ayudar a los pobres, más bien los estamos perjudicando, ingeniero León. No, en lo absoluto. Y ahí sí hay claras diferencias entre los modelos de desarrollo, por ejemplo, el colombiano, el peruano con el ecuatoriano. Y no lo vamos a criticar, cada quien decide su modelo de desarrollo y está bien y hay que respetarlo. Sin embargo, el del Ecuador es diferente. ¿Y por qué es diferente? Hay una diferencia básica. Como usted lo menciona, ¿no? Hay un modelo de desarrollo que dice, bueno, primero tratemos de desarrollarnos como sea y luego nos preocupamos de cómo se distribuye esa riqueza, luego nos preocupamos de cómo sacar a la gente de la pobreza con los recursos. Bueno, yo digo luego porque esto debe ser planificado también, ¿no? Sí. Y lo haremos con los recursos que se generarán del comercio y de este mencionado desarrollo. En Ecuador decimos no. A ver, nuestro modelo de desarrollo es diferente. Primero nos preocupamos por el ser humano, primero nos preocupamos de tener un sistema mucho más justo, más distributivo, y de ahí preocupémonos en crecer.
porque para nosotros lo más importante del crecimiento también es la distribución. De hecho, es un problema no solo de Ecuador, es un problema del mundo. Sí, la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza. Pero por distribuir riqueza, ingeniero León, y ahí yo lo planteo como algo hasta personal. Primero hay que generarla. ¿Cómo voy a repartir riqueza si no la estoy generando hoy, si no he firmado estos acuerdos comerciales, si no tengo a quién venderle? Es como que un empresario diga, yo tengo 10 empleados, quiero subirles el sueldo, pero primero vamos a buscar los beneficios de ustedes, a que mejoren su estándar de vida, vivienda, educación y todo. Pero si yo primero comienzo a vender y me genero mis clientelas, tengo más ingresos, yo voy a subirle el sueldo a los empleados para que ellos puedan por sí mismos abastecerse de las necesidades. Es un poquito por dónde comenzar, yo creo que es la diferencia. O sea, suena bien, pero en la práctica no siempre sucede. De hecho, México, de nuevo, es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un crecimiento acelerado, pero que no es distributivo y que solo se centra en pocas manos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mientras tanto hay gente que ya se murió, ya quebró, ya no tiene posibilidad de alcanzar un nivel de desarrollo y se centra en la transición. Sí, en pocas manos, haciendo un país mucho más inequitativo, con todos los problemas que la inequidad trae inseguridad, trae falta de educación, trae falta de progreso. Nosotros decimos no, primero redistribuyamos, primero generemos una asociación mucho más equitativa y luego juntos crezcamos. Es simplemente orden de los factores, que nos interesa más, a qué le damos mayor prioridad. Y por ejemplo en eso Europa nos comprende bastante bien porque Europa lo hizo así. Europa bien, ahora yo se lo planteo la misma inquietud de otra forma, ingeniero León. Este gobierno ya tiene 5 años de gobierno y ha tenido, gracias a Dios, recursos financieros. ¿Por qué aquello que aspiramos en la parte humana dentro del Ecuador, con un tratado de comercio, de desarrollo con la Unión Europea, no lo hemos hecho con los recursos propios durante estos 5 años previos? Es decir, que la ciudadanía tenga ya esa fortaleza como para poder negociar y para poder competir internacionalmente. Primero, 2 cosas, y solo, disculpe que vuelva al tema anterior, pero creo que también es importante. Sí, ¿por qué hablamos tanto de la distribución? Obviamente no nos vamos a ir a los extremos, pero si nosotros cogiéramos toda la riqueza que tiene el Ecuador y lo distribuimos en partes iguales entre todos los ecuatorianos, no habría un ecuatoriano pobre, todos seríamos clase media para arriba. Y así, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Entonces, no es un tema, de nuevo, para mí el principal problema de la economía no es un tema de generación de riqueza, es un tema de distribución, que obviamente hay que hacerlo dentro de parámetros normales. No es que vamos a, no con esto y por favor no me malinterpreten. Atentar contra la propiedad privada. No vamos a atentar con la propiedad privada, no es que vamos a coger todo y lo vamos a ir para el partido. O sea, es una figura. No, pero solo lo estoy diciendo como de manera de ejemplarizar de que el problema principal no necesariamente está en la generación de riqueza, sino también hay que crecer, hay que generar riqueza. Bueno, usted sabe que hay teorías y teorías, ¿no? Sí, por de supuesto. acuerdo. Aquí nos podemos quedar hasta mañana discutiendo todas las teorías económicas. Eso por un lado. Por otro lado, usted me preguntaba, bueno, ¿y por qué con los recursos que hemos tenido no se ha avanzado? Yo ahí discrepo un poco, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo digo aquellas aspiraciones que usted como gobierno intenta lograr en un tratado de Unión Europea, porque ¿qué es lo que se intenta? Lo que usted acaba de decir, el desarrollo humano y la parte tecnológica. ¿Por qué no haber arrendado tecnología? ¿Por qué no haber desarrollado lo humano en estos 5 años con los recursos para no pedirle a la Unión Europea que contribuya en este tratado de desarrollo, sino más bien ahora sí enfrentarnos contra la Unión Europea y Estados Unidos, cualquier país, porque ya estamos de igual a igual? 5 años. Bueno, en 5 años no se cambia toda una historia. Pero por lo menos unas tremendas bases, pero sí. Sí hay, yo creo que hemos avanzado. Por ejemplo, y solo por un ejemplo, disculpen que ponga ejemplo de mi trabajo anterior, pero por ejemplo en aduanas, una de las cosas básicas que hicimos fue justamente traer tecnología, en este caso de Corea. Eso fue una. Y disculpe que le interrumpa, es una de las cosas que nosotros hemos valorado y de su gestión, y por eso nos alegramos el día que de la aduana usted pasó a producción. Muchísimas gracias. Y justamente era basado en eso, una transferencia de tecnología, que adquirir el conocimiento a través de una cooperación que incluya temas de conocimiento. Y creo que en eso hemos avanzado muchísimo en el tema del desarrollo humano, le hemos dado dignidad a las personas, acceso a vivienda, hay mejor educación, pero por ejemplo en el tema de educación, en 5 años no lo cambiamos, es imposible. Si tenemos que empezar con los niños que en este momento tienen 6, 7 años, esos frutos los vamos a ver después de 10, después de 12 años, o también después de 4 o 5 años que empiecen a regresar gente que se ha becado. Recordemos que en este gobierno le hemos dado una importancia fundamental. Pero como usted dijo, podríamos quedarnos hasta la tarde conversando. Ahí, por ejemplo, nosotros vimos, hoy se quedan X cantidad de miles de ecuatorianos sin poder optar por la universidad. Sin embargo, ¿por qué? Porque no hay cupos, porque no hay suficiente espacio en las universidades, porque los colegios no prepararon bien a los bachilleres, etcétera.
Es decir, hoy, en el 6º año de gobierno, estamos trabajando en esta parte y es ahí en donde sí hacemos, o sea, siempre dicen más vale tarde que nunca, dice el dicho popular, pero hoy ya estaríamos mejor, por lo menos en estos aspectos. Bueno, es que yo creo que estamos mejor en muchísimos aspectos, sino que de nuevo, todavía falta mucho. Okay. Por supuesto. Nosotros, obviamente, nos alegramos y nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos logrado en estos años de gobierno, pero también reconocemos y hemos sido autocríticos, hay muchísimo por hacer, efectivamente, en temas de educación, en temas de desarrollo, pero lo importante es haber tomado las decisiones correctas y estamos en ese camino. El presidente socialista, como Luis Ignacio Lula da Silva, fue muy pragmático y comenzó a abrir espacios económicos para crear la riqueza y luego redistribuirla en función justamente de negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Y hoy Brasil está ubicado en una de las como décima potencia mundial. Sexta, y su población, o sexta, me corrige, gracias. Y su población ha mejorado notablemente su estándar de vida, su educación, etcétera. No, efectivamente, y eso es un poco lo que también busca el Ecuador. El Ecuador, lastimosamente, ha sido un país que había desorganización en muchos aspectos, o sea, en temas, de nuevo, ¿no? En temas educativos, en temas incluso de la misma organización social, y son los temas que hay que ir corrigiendo. Obviamente, primero, había que poner orden. Segundo, hay que generar infraestructura para poder alcanzar el nivel de desarrollo. ¿Infraestructura qué es? Carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, la refinería del Pacífico, y luego con esa inversión, esa infraestructura, ese desarrollo que mencionamos, ahora sí, bueno, salgamos a buscar también un mayor crecimiento a través de acuerdos comerciales, a través de búsqueda de nuevos mercados, para generar esa riqueza que estoy seguro que en este momento ya se va a distribuir de una mejor manera. Bien, ingeniero Santiago León, yo tengo una última pregunta, pero antes me gustaría preguntarle si usted tiene algo más que aportar en sus escritos, en sus notas, a lo que en este momento hemos conversado luego de su viaje a Bruselas. No, yo solo quisiera enfatizar en lo positivo que fue la reunión. Creo que es una gran noticia para el Ecuador conseguir este acuerdo, y segundo, también en ser muy claro, y por la desinformación que he visto que ha existido en algunos sectores, de que el Ecuador no va a firmar un tratado de libre comercio. Eso quiero ser sumamente claro, no quisiera que haya confusiones, no un tratado de libre comercio, sí un acuerdo comercial para el desarrollo. Ya con las condicionantes que usted nos ha explicado aquí ampliamente. Bien, la última pregunta. Usted está hoy prácticamente con 3 responsabilidades. Está como ministro de Producción, y a mí me preocupa bastante ahí la parte de generación de empleo. Luego está como ministro encargado de Agricultura, todavía no ha sido ocupado ese cargo de manera oficial. Allí me imagino que su experiencia, sus conocimientos va a ayudar a que los agricultores finalmente salgan de los problemas, y ojalá con este tema que no depende de ustedes la cantidad de lluvia, pero sí la prevención y la ayuda posterior. Y ahora, como parte del equipo de negociación específicamente con la Unión Europea, yo me refiero al empleo. El empleo se va a generar cuando Ecuador comience a crecer económicamente, cuando comience a recibir inversión, ojalá nacional, ojalá también internacional. La distribución de la riqueza, como otro de los principios económicos que no sé si lo compartimos, es mejor cuando usted la hace de manera sustentable a través de un empleo digno. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Cuando hay salarios dignos, cuando hay más y más puestos de trabajo. No podemos estar más de acuerdo. Y no a través de bonos de desarrollo, no sé si ahí estemos de acuerdo. El bono de desarrollo nomás debe ser para financiar mientras no hay empleo. De acuerdo, totalmente. Y no financiar la pobreza para que se queden como pobres eternamente. Y que, discúlpenme que lo planteé así, también lo vemos, quizás la prensa corrupta lo vemos de manera equivocada, como que es parte de la votación del 1.600.000 ecuatorianos. ¿Cuáles son sus planes en lo personal, como profesional, en la contribución al país, ya como ministro, en generar realmente empleo en el Ecuador? No podemos estar más de acuerdo en esos temas. Estoy totalmente convencido de que la única posibilidad para que se alcance un desarrollo de manera sostenible es a través de un empleo digno, a través de que haya generación, que haya producción. Eso es indiscutible. El gobierno no es productor. El gobierno lo que tiene que tener es una regulación, tiene que generar las bases, tiene que generar una competitividad sistémica, es decir, que generar un ambiente en el cual la gente quiera invertir, que la gente quiera generar emprendimientos, que la gente quiera generar empleo. Y justamente esos son los aspectos en los cuales, como Ministerio Coordinador de la Producción, Competitividad y Empleo, estamos trabajando. Por un lado, generación de una mayor competitividad sistémica. ¿Qué es esto? Dar infraestructura, lo que mencionaba, carreteras,
puertos, aeropuertos, hacer nuestros productos mucho más competitivos. Por otro lado, reducción de trámites, hacer la vida pública o los trámites ante las instituciones públicas mucho más sencillos, trámites de aduana, trámites de inscribir una compañía, sacar un RUC, sacar un registro sanitario, todo eso estamos generando. Por otro lado, también el otro aspecto, el aspecto de generar mercados donde vender nuestros productos. ¿De qué sirve generar emprendimientos si nadie nos los va a comprar? Y ahí tanto puede haber un crecimiento de la demanda interna, mientras mejoremos nuestras condiciones de vida también, y también externa a través de llegar a acuerdos comerciales con Unión Europea y con cualquier otro país o cualquier otro bloque que esté dispuesto a firmar con nosotros, que estén dispuestos a comprar nuestros productos. De esa manera, ¿qué generamos? Generamos empleo, generamos mayor competitividad y finalmente, y lo que es el centro de la economía, el bienestar de los ciudadanos. Sí, aprovechando una consulta de un amigo oyente, dice, por favor pregúntele si va a importar maíz este año. Yo aprovecho esta consulta porque aquí también va a haber un problema de arroz, entiendo, con las pérdidas, algo así como 50.000 hectáreas. Cuando usted dijo que está haciendo el inventario, yo asumo que es el inventario de los estragos, pero no el inventario de las tierras, el inventario de lo que se ha sembrado, porque eso los anteriores ministros de Agricultura ya debieron atender la planificación. Sobre todos estos temas, ¿qué va a hacer su ministerio con el maíz, el arroz y otros cultivos que se van a perder? Bueno, hay algunos aspectos, ¿no? Bueno, una cosa, y hablando de la inundación, y vale la pena para aprovechar y solidarizarnos con todos nuestros y por ello es que estamos trabajando, sí, por cada supuesto, día. con estos compañeros agrícolas que lastimosamente se han visto perjudicados por estas lluvias. Estamos haciendo un censo, lo empezamos el 13 de marzo, esta semana esperamos terminarlo, para ir territorio, propiedad por propiedad, agricultor por agricultor, qué ha perdido, qué había sembrado, cuáles son los inconvenientes, etcétera, para luego eso poder armar un programa de reactivación productiva. Ya de los cálculos que tenemos hasta la fecha, el 85% efectivamente es arroz, hay como 5% de maíz y el 10% restante son diferentes tipos de productos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos justamente a ayudar con kit agrícola, semillas certificadas, fertilizantes, urea, para poder reactivar esa parte agrícola. Obviamente lo tendremos que hacer y tendremos que esperar cuando baje el agua, pues en este momento así es, es obvio. No se lo puede hacer, por un lado. Y respondiendo a la pregunta puntual del amigo oyente, nosotros ya hicimos el cálculo de cuánto maíz se va a producir este año en el país y consideramos, y de los cálculos iniciales que hemos hecho, no debería haber más importación porque tenemos suficiente para autoabastecer el mercado. En ese sentido, las importaciones de maíz deberían... ¿Y en el arroz todavía no se ha logrado en el arroz todavía no lo logramos determinar. Nosotros normalmente somos excedentarios de arroz, quizás este año va a pasar igual, y ahí también tenemos herramientas que nos ayudan a hacer este tipo de controles. Por ejemplo, la unidad de almacenamiento lo que hace es comprar arroz cuando hay abundancia, y en este caso, por ejemplo, en estas semanas vamos a salir a vender arroz que tenemos, justamente porque para hacer un control de precios y para que no se desabastezca el mercado. Lo mismo podemos hacer con maíz, y adicional a eso, otra herramienta que es importante que la ciudadanía conozca, y aprovecho para promocionarla, es el tema del seguro agrícola. ¿Qué hacemos con el seguro agrícola? Esto es un producto mediante el cual yo, por ejemplo, siembro y aseguro mi inversión en esa siembra, de tal manera que si pasa lo que pasó ahora, que es una lluvia, o a veces no es lluvia, a veces es sequía, o a veces es una enfermedad incontrolable, yo pueda recuperar mi inversión y no perjudico así mi familia. ¿Y eso lo van a hacer con qué aseguradoras? Independiente, con la aseguradora. El campesino escoge. Sí, que el campesino... pero ahora esta oportunidad, y vale la sugerencia que aquí le hemos planteado, usted va a hacer un inventario, dice, de tierras, de sembríos y demás. Yo creo que esto es lo que Ecuador debió haber hecho hace 20, 30 años atrás, para precisamente a través de eso desarrollar la agricultura de manera clarísima, qué tecnología se requiere, financiamiento. Creo que usted podría también, como hizo con la aduana, aportar la tecnología de la investigación, la estadística y la planificación. Sí, de hecho, ya hay un programa en el MAGAP justamente que es para hacer un levantamiento, hacer un censo completo de toda la zona del Ecuador. Las áreas productivas. Todas las áreas productivas, quiénes son los dueños, qué están produciendo, cuáles son los niveles de productividad, para justamente con esa información poder intervenir y alcanzar el mayor nivel de desarrollo de la parte agrícola. Porque a veces se me ha informado que sí existe la información, lo que pasa es que creen que es un adorno y que no la han procesado. No, a veces está dispersa, ha habido problemas institucionales en ese sentido, pero justamente ahora lo estamos corrigiendo. Ingeniero Santiago León, lo felicito por su trabajo, realmente estamos a la expectativa respecto a la negociación, esperemos que la Unión Europea
dentro de su marco jurídico, encuentre la salida, por decir así, a los planteamientos. Lo dejo con su despedida. Estamos justamente en camino a eso. Yo estoy muy optimista y creo que vamos a lograr llegar a un acuerdo en beneficio de las dos partes, ¿no? Que de eso se tratan las negociaciones. Ya. Bien, muchas gracias y vamos al corte comercial. Muchísimas y volvemos gracias a ustedes. con el mágico mundo del deporte.